Vamos a la escritura en esta tarde y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 26. En la mañana comencé un tema acerca de la cena del Señor y en esta tarde quiero reanudar esta parte haciendo un resumen de lo que vimos en la mañana. 1 Corintios capítulo 11, verso 26, y cuando lo tenga, ¿verdad? Solamente un momentito más, voy a invitarlo a que esté de pie contigo, dándole gracias a Dios por esta palabra. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 11, verso 26. ¿Lo tiene? Lea conmigo, leamos juntos. La escritura dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos muchas gracias en este momento por la bendición que nos dan de estar en tu casa. Gracias por haber traído, Señor, a cada familia. Quizás hay familias que no están completas, donde falta algún miembro, pero Padre, te suplicamos la bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero comenzar en esta tarde diciéndole que, hablando de la cena del Señor, la cena del Señor es instituida precisamente la última noche que el Señor Jesucristo está con sus discípulos, ¿verdad? En realidad lo que estaban celebrando era la Pascua. Anteriormente, en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo, después de haber sido sacado de Egipto, la noche cuando ellos salieron, ¿verdad? Bienvenido. Disculpe, la había pasado por alto, hacía tiempecito que no la veía. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios saca de Egipto, ¿verdad?, a su pueblo, esa noche ellos comieron apresuradamente, pero Dios les dio instrucciones cómo debían vestirse y cómo debían cocinar el cabrito esa noche, el cordero, ¿verdad? Tenía que ser un cordero del tamaño más o menos, ¿verdad?, que diera de verdad alcanzara para todos. Si era pequeña la familia, un cordero pequeño; si la familia era más numerosa, ¿verdad?, un cordero más grandecito. Y entonces ellos lo comieron apresurado porque esa noche ellos salieron libres, ¿verdad? Dios le dio la libertad, la liberación de esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y es por esa razón que quedó para ellos establecido como una ley, ¿verdad?, perpetuamente. Es por eso que en Israel hasta hoy en día todavía siguen celebrando eso. Ellos comen la Pascua, ellos todavía, ¿verdad?, los que viven todavía y practican el pacto antiguo. Entonces, el Señor Jesucristo, la noche cuando, ¿verdad?, preparan la Pascua, Él va a ser, ¿verdad?, entregado para ser sacrificado, vivir toda esa experiencia, ¿verdad?, por causa suya y por causa mía, ¿verdad? Él es molido, es golpeado, es vituperado, es escupido, es todo lo que usted se imagine. Una hazaña que tenían los soldados romanos, ¿verdad?, para hacer todo ese tipo de cosas. El Señor lo sufrió. Entonces, Él es el Cordero sufriente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa noche, Él con sus discípulos le dice: esto es mi cuerpo que por vosotros, hablando de el pan, ¿verdad? Dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: todas las veces que la comieres, hacedlo en memoria de mí. Les decía en la mañana que en aquel tiempo no había ni videocámaras, ni cámaras fotográficas, ¿verdad?, para tener un retrato. Sin embargo, el Señor quiso dejar establecido algo para que nosotros lo recordáramos siempre.
Y es por esa razón que instituye la cena, ¿verdad?, para sus discípulos. Y luego el apóstol Pablo dice que lo recibe también, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Dice que la noche en que el Señor fue entregado, dice, él comió pan y partiendo el pan dijo, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y luego tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces quedó instituido como un memorial. Decía en la mañana que nosotros somos muy olvidadizos y siempre vamos a recordar las cosas malas. Las cosas buenas, ¿verdad?, difícilmente. Pero cuando el Señor Jesucristo está diciendo acerca del pan, es por la razón de que el pan, mire, es en sí mismo solamente es un símbolo sumamente apropiado al sufrimiento. Y le voy a explicar por qué. Porque para que haya pan, ¿verdad?, tiene que haber trigo. Y para que haya trigo, pues tiene que haber, ¿verdad?, bastante. Lo que quiere decir es que una semilla de trigo tiene que ir a la tierra y tiene que morir. Y cuando muere, germina. Y nace y empieza a crecer una planta. Una planta que va a estar expuesta a vientos, va a estar expuesta a las heladas, va a estar expuesto al sol candente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino cuando lleva fruto, el fruto que es el trigo, es pasado por un proceso. Había una máquina que se le llamaba tribulum, una máquina que era, giraba, ¿verdad?, por una bestia, un animal, un burro, un macho, dándole vuelta, ¿verdad?, porque era una piedra enorme, gigante, que tenía muchos picos, tribulum, ¿verdad? Y esa pasaba sobre el trigo una y otra vez, hasta que el trigo iba quedando bien machacado, bien molido, y salía lo que se conoce ahora, ¿verdad?, como la harina. Y entonces se imagina, o sea, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es molido, por vosotros es partido. Entonces tenemos que entender la profundidad de eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pasa por ese proceso, como el proceso del trigo, hasta que es, ¿verdad?, luego metido, ¿verdad?, es amasado, por supuesto, se mete en un horno porque pasa por fuego también, ¿me entienden? Entonces todo eso el Señor está tratando de decírselos ahí a sus discípulos. Luego está el vino, el fruto de la vid. Podrán ver, dice el apóstol Pablo, hay dos símbolos, porque ambos representan la muerte, ¿verdad? La sangre en el cuerpo es vida y la sangre del cuerpo, fuera del cuerpo, es muerte. Entonces así estos dos emblemas, estos dos símbolos, estos dos elementos están separados, el vino en la copa y el pan aparte, pero estos dos símbolos conjuntamente indican la muerte. El agua no fue usada, pues el agua había sido aplicada de otra manera. Entonces en la ordenanza del bautismo, ¿verdad?, de los creyentes, y el agua habría sido un recuerdo pálido y tenue de él, pero cuya rica sangre viva podía ser expresada mucho mejor por la sangre de la uva, hollada bajo el pie del hombre y exprimida en el lagar, porque ese era el tipo de proceso. Hoy en día, ¿verdad?, se usan maquinarias diferentes, pero antiguamente, ¿verdad?, se ponían en un lagar, o sea, en unos recipientes enormes, grandes, con filtros por la parte de abajo, echaban la uva y los hombres, ¿verdad?, entraban, ¿verdad?, y era pisoteado, ¿verdad?, era exprimida de tal manera que todo el jugo iba cayendo en la parte de abajo y era como se extraía el jugo de la uva. Entonces el vino es un símbolo admirable de la sangre del sacrificio expiatorio. Decía en la mañana que en el antiguo pacto Dios solamente aceptaba el pago por los pecados, la sangre de un cordero. Jesucristo vino a tomar el lugar de aquel cordero. Y ahora, ¿verdad?, no es por familias, no es, ahora es individual. Todo aquel que acepta que Jesucristo es el Cordero de Dios y se arrepiente, le pide perdón por sus pecados, acepta lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted, usted es salvo. Entonces los hombres
necesitan de la bebida así como de la comida, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no bebiéramos? ¿Qué pasaría si no comiéramos? Nos morimos. Hay que alimentar esta materia. Entonces, estos dos elementos son puestos sobre la mesa de la comunión para mostrar un Cristo entero como el verdadero alimento para el alma. No tienes que ir a Cristo para buscar el alimento espiritual y luego ir a otra parte para obtener la bebida espiritual, sino que todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, encontrar a Jesús crucificado, en Jesús sacrificado e inmolado por ti en tu lugar, ¿verdad? En sustitución tuya. Ciertamente, los propios emblemas son sumamente significativos y son simplemente recuerdos apropiados de la muerte de Cristo. Es esa la manera como nosotros recordamos. Desde hace 2000 años la iglesia ha venido celebrando la cena del Señor porque es un recuerdo adecuado que puede ser celebrado frecuentemente. Y bueno, siempre hago esta aclaración. Hay algunas organizaciones religiosas que hablan acerca de que el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Nosotros no creemos en la transustanciación. Jesucristo murió una sola vez por los pecados de todos, el justo por los injustos. Lo que nosotros usamos son solamente elementos simbólicos, ¿verdad? De lo que ya Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, las personas que a quienes ha sido confiada esta celebración, ¿quiénes son aquellos que deben hacer esto en memoria de Cristo? Bueno, en el capítulo anterior, ahí a donde fuimos, el apóstol Pablo habla acerca de la mesa del Señor y habla de la mesa de los demonios. Y déjenme decirle esto, le explico. El pueblo judío celebraba la Pascua. Luego la iglesia comenzó a celebrar, instituido, ¿verdad?, por el mismo Señor Jesucristo, la cena. Tenían una cena, así como celebraban la Pascua, pero era una cena donde comían a satisfacerse. Hoy día solamente usamos estos, ¿verdad?, elementos, y usted no se va a llenar con una copita y un pedacito de pan, ¿verdad?, porque es algo simbólico solamente. Pero en el tiempo de cuando la iglesia estaba comenzando, ellos tenían una cena normal. Lo que pasa es que el pueblo comenzó a ya no darle esa reverencia. Llegaban y comían, pero ya ni se acordaban por qué lo hacían, ¿verdad? Es como cuando usted celebra su cumpleaños, ¿verdad? Sí, acostumbran a hacer una fiestecita, una comidita, quizás no para toda la gente, pero para los familiares, ¿verdad? Puede tener un pastelito y en honor de que, es que es mi cumpleaños, ¿verdad? Y entonces se está celebrando algo, se está recordando algo, se está teniendo memoria. Le decían a un muchacho, le dice, oye, ¿y cuántos años estás cumpliendo? Dijo, nomás uno. ¿Cómo que uno? Sí, los demás ya los tenía, dijo, ¿verdad? Solamente estoy cumpliendo un año más. Tenía razón, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo la iglesia celebraba la cena del Señor, pero habían empezado a perder la reverencia por la cena. Por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice que estaban comiendo la cena del Señor indignamente. Algunos llegaban hasta borrachos, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto, capítulo 11, ahí nos dice, uno dice ya bien, dice, pues si tienen hambre, dice, coman en su casa. Pero cuando vengan, esperen para que todos juntos, ¿verdad?, comamos al mismo tiempo. Entonces, son recomendaciones. ¿Por qué? Porque el pagano, o sea, aquellos que servían también a sus dioses, a sus ídolos, ellos sacrificaban animales y dice que los sacrificaban, y aquí hace referencia, dice que ellos sacrificaban a los demonios. Entonces, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Mirad a Israel, según la carne, dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Él dijo, no puedes servir a dos señores, porque el que sirve a dos señores va a quedar bien con uno, pero va a quedar mal con otro. ¿Cuántos de ustedes han tenido dos trabajos, dos empleos? Y verdad que llega el momento en el que le va a quedar mal a uno. ¿Sí? Porque un patrón le va a decir, aunque usted ya, verdad, tiene bien programado, no, yo puedo trabajar aquí, puedo trabajar acá, pero un día el patrón le dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas este día, pero ese día choca con el día que tengo que trabajar allá, pues decide, mijo, ¿verdad? Entonces ahí le va a quedar mal a alguien. Así es, hasta para tener amigos. Por eso los amigos son poquitos. ¿Por qué? Porque si tiene más de dos amigos, un día, por quedar bien con un amigo, le va a quedar mal al otro amigo. Eso es así, ¿verdad? Así es que, bueno, el Señor lo dejó muy claro. Aquel, ¿verdad?, que no cena para el Señor, entonces cena para otros. No podéis beber la copa del Señor. Dice que de una sola fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. ¿Verdad que no? No se puede, ¿verdad? Bueno, hoy en día el desafío a eso sería Coca-Cola, ¿verdad? Usted va ahí a algunos restaurantes y se encuentra con un aparato que mandó a hacer Coca-Cola, donde usted ahí mismo le apachurra y por un mismo orificio sale de naranja y luego programa otra vez y le sale de otro sabor. ¿Ha visto eso? ¿Ah? Que para mí fue un relajo eso. ¿Y esto cómo funciona? Pues sí, ¿verdad? Uno viene allá de Viena dentro del monte, ¿no? y luego pues se encuentra con la tecnología avanzada. Entonces, ya, con agua está bien, hombre, ¿verdad? Entonces, el judío que comía de los sacrificios tenía de cualquier manera una comunión nominal con el Dios del altar. Por ejemplo, cuando llegaban, ¿verdad?, y hacían los sacrificios y los animalitos que eran pues sacrificados y que tenían que ser quemados ahí, todo aquello que traían como ofrenda y era quemado ahí para Dios, ¿verdad?, y subía con olor fragante. De esa misma comida comían los sacerdotes, los que servían en el templo. Por eso dice que el que sirve del altar debe también comer del altar. Entonces, ¿es Dios tu Dios? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Profesas tú mismo ser su discípulo de Jesús y un hijo de Dios? Si es así, ¿verdad? Pues bienvenido a la mesa del Señor. Entonces, cumplimos con el propósito de esta ordenanza. La cena del Señor tiene por objetivo recordarnos a Jesús, ¿verdad? Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores allá por el siglo XVIII. Él decía, quiero que los que puedan hacerlo cumplan con este texto. Haced esto en memoria de mí. Recuerden a su Señor y Salvador ahora. Recuerden quién es y quién fue. Recuérdenlo, que es este momento, este presente ante el ojo de la mente de ustedes, como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sigue diciendo Charles Spurgeon, yo no apelo a su imaginación, yo apelo a su memoria. Recuerden y recordemos quiénes éramos antes. Hermano, nuestra vida no tenía sentido. Cuando usted escucha a las personas que no tienen razón de ser en este mundo, aquellos que no han encontrado el propósito, usted se encuentra, ¿verdad?, con aquellos que tienen la ideología que escucharon en alguna canción, no solamente en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Es una canción vieja, ¿verdad?, donde la gente dice que esta vida es solamente esta y después no hay más. Y muchos creen esa ideología, porque es una idea solamente de alguien, ¿verdad?, que la vida solamente es esta, que aquí es aquí es el infierno, aquí es la gloria, ¿verdad? Se atreven a decir eso, pero eso solamente es ideología. Entonces, ¿qué éramos nosotros?
sin ese conocimiento, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la gloria eterna, nosotros estábamos perdidos. Un día vagábamos por este mundo también, sin Dios, sin consuelo, sin esperanza. Pero alguien llegó a nosotros y nos dijo que nosotros no somos producto de la casualidad, que hubo un creador que hizo el cielo y la tierra, que nos formó a nosotros del polvo de la tierra y nos dio razón de vivir. Entonces, el hombre por su maldad es pecador y está destituido de Dios, pero Dios en su infinito amor. Me preguntaba un joven y me llamó la atención esta pregunta que me hizo. Dijo, cuando mataron al Hijo de Dios, ¿por qué Dios no se enojó? O sea, si a usted le mataron un hijo, ¿cuál sería su reacción? Usted se molestaría, se enojaría, usted estaría, ¿verdad? Hasta algunos le han reclamado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero no, le están echando el agua calientita, hermano. Va a salir muy contenta, ¿verdad? Riéndose del frío. Y entonces, ¿en qué iba? El que estaba... Ya se me olvidan las cosas. Entonces, nosotros estamos perdidos sin razón. Hasta que... ¿Qué pensaría la pregunta que le llamó la atención? Gracias, hermano, están poniendo atención. Despierten los demás. ¿Qué pensaría? Y dijo, ¿no se enojó Dios? ¿Por qué no se enojó Dios? ¿Verdad? Y yo creo que en noticia esto fue recientemente, donde un joven perdona al oficial que mató a su hermano. Yo no sé cuántos vieron esa noticia. Él fue criticado por muchas personas, pero déjeme decirle que ese joven tuvo la oportunidad y la aprovechó de dar a conocer realmente el corazón de Dios, el perdón. Le dijo a aquella mujer, yo ni siquiera estoy enojado contigo, yo te perdono y te amo como cualquier ser humano. Es más, a lo mejor mi familia no esté de acuerdo conmigo, dijo, pero por lo que voy a decir, dijo, pero ni siquiera quisiera que fueras a la cárcel, quiero que te vaya bien. Y lo mejor, le dijo, lo mejor que te puede ir es que aceptes a Cristo en tu corazón. Amén. Que entregues tu vida al Señor. Eso es lo mejor. Y luego pidió abrazarla y fue y la abrazó. ¿Entienden? El perdón en la práctica. Entonces le explicaba a este joven acerca de si Dios se enojó. Y le dije, no, Dios se enojó. No se enojó Dios. Al contrario, ¿sabes? Esa es la demostración más grande del amor de Dios. Que estuvo dispuesto porque no hubo nadie que cumpliera con los requisitos para poder salvar a la humanidad completa. Y estuvo dispuesto Dios a dar a su unigénito Hijo por ti y por mí. Dios estuvo de acuerdo. Nosotros no estaríamos de acuerdo en dar, y lo digo así, ¿verdad? Si usted tiene una docena de hijos y usted ve la necesidad de alguien al que usted ama, y para que esa persona viva usted tiene que dar la vida de un hijo suyo, ¿a cuál daría? ¿Al más feíto? ¿Para qué no? No estaría dispuesto a dar ninguno. Sin embargo, ni siquiera al más feíto, y por alguien que ama. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. A pesar de nuestra maldad, Dios nos amó y dio lo mejor. Dio lo mejor que tenía, lo más valioso, su Hijo. Porque nuestro Hijo puede ser el peor de este mundo, el asesino más cruel, pero sigue siendo nuestro Hijo y hay un amor por Él o por ella, ¿verdad? Si fuera hija. Siempre pobrecitos los hijos somos, ¿verdad? Son más señalados así. Pero le dije a este joven, no, Dios no se enojó, al contrario. Ahora, nosotros no somos los que vamos a experimentar, ¿verdad?, la ira de Dios. Escuche bien,
Porque la ira de Dios, por causa del pecado del hombre, toda la ira de Dios fue puesta sobre su Hijo Jesucristo. Y entonces le tuve que explicar eso. Dios no puede estar frente al pecado. Y la Biblia nos dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él no era Dios. En ese momento era un hombre que estaba padeciendo y sufriendo y estaba cargado por todos los pecados, los suyos y los míos y los de todo el mundo ahí. Y en ese momento cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos teólogos dicen que en ese momento, porque la Biblia no lo dice, que Dios le dio la espalda a su Hijo. Por eso el Hijo se sintió abandonado. Es por esa razón que cuando Jesucristo muere, pero antes de morir expresa, dice: consumado es, y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El universo completo se oscureció, porque el Hijo de Dios estaba pagando el precio suyo y el mío. Él soportó para que nosotros no soportemos jamás la justa ira, la justa ira del Padre. Jesucristo lo padeció. Y Él pudiera estar diciendo ahora: mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra es un salvo. Y es un llamado de Cristo desde la cruz. Recordemos que toda la esperanza de ustedes están puestas en Él, en el que colgó de la cruz y murió allí. Recordemos siempre que cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Pues si uno murió por todos, luego dice: todos murieron. Y ahora debemos considerarnos, escuche bien, Romanos capítulo 6, verso 4, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En este momento vamos a llevar a cabo un evento muy importante que marca la vida de las personas también, que quedan para los recuerdos de toda la vida hasta que Jesucristo venga. La palabra de Dios nos habla acerca del bautismo. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es uno. Jesucristo murió una sola vez. A mí me preguntan: yo fui bautizado de niño. Eso me cuenta, la palabra de Dios es muy clara y se lo voy a explicar rapidito, ¿verdad? Porque tristemente en nuestra cultura nos enseñaron dogmas, religiones, costumbres, y entonces la mayoría se identifica con el catolicismo. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Y por favor, ¿verdad? Si usted se considera católico, no es mi intención ofenderlo. No estamos para ponernos en contra de nadie, porque no predicamos religión. Hablamos de una relación del hombre con Dios. ¿Cómo poder conseguir eso? Entonces, ¿qué es lo que hace Roma? ¿Qué es lo que hace el Vaticano? ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Nosotros creemos y nos basamos en este libro como el manual de nuestra vida. Es nuestro libro de guía y práctica diaria. Y entonces Roma, ¿verdad? Los que se consideran católicos, apostólicos romanos, están bajo las reglas de Roma. Y Roma solamente tiene dogmas, costumbres. Y por ejemplo, cuando me preguntan a mí acerca del bautismo de niños, yo les digo: aquí no dice nada acerca de bautizar niños. Pero en los dogmas de Roma sí. Los sacramentos para ser salvos comienzan con el bautismo de niños. Esos son sacramentos para poder llegar a ser salvo. Y si usted no cumple con esos dogmas, ¿verdad? Esos sacramentos, perdón, luego cuando una persona muere dicen: pues vamos a hacerle, ¿verdad? Novenarios, cuarentenas, y buenos rezos y todo eso para sacarlo de un lugar. La Biblia nos dice algo muy diferente de eso. Entonces todas esas cosas que son dogmas, se llaman dogmas precisamente porque no tienen un fundamento bíblico. Y que a ustedes, ¿verdad?, le dicen: usted tiene que creerlo y se acabó. Está obligado a creerlo.
No hay un fundamento en la Biblia que apoye los dogmas, las enseñanzas, las costumbres, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, si usted fue bautizado de niño, en realidad usted fue bautizado, ¿verdad?, por las creencias o dogmas de una institución, pero no sobre lo que la Escritura nos dice. Como ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. Él tenía ya la capacidad y edad y fue un ejemplo para nosotros. Así es que en este momento quiero invitar a mi hermanita Marcelina, ¿verdad?, que pase aquí al frente conmigo. Hay una... Usamos una camiseta, si quiere usarla encima de ella. Allá hay un cuartito, ¿verdad? Ahorita usted pasa para allá. Venga para acá conmigo. Nuestra hermanita Marcelina hace algunas semanas, no muchas semanas, yo creo que hace menos de un mes, ¿verdad? Ella en un servicio de tarde, ella al hacer el llamado se levantó y dijo: yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Pasó, hicimos la oración y ella dijo: ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Dijimos: bueno, el bautismo es un paso de obediencia. Dijo: pues yo quiero. Y como ella lo expresó ese rato, dice: yo venía con esa idea de que buscando, y déjenme decirle que es una mujer que ha investigado, que lee mucho, que ha estado en diferentes, ¿verdad? Ha conocido hasta de la metafísica, bueno, pudiéramos mencionar muchas cosas, pero nada de ello llenó su vacío en su corazón, porque el único que lo llena es Dios a través de Jesucristo. Entonces ella se siente ahora en esta tarde con esa seguridad. Así es que tuvimos los estudios, ¿verdad? Casi uno diario, casi, ¿verdad? Estudios que duran 1 hora y nos durábamos a veces hasta 3 horas, ¿verdad? A veces por preguntas, ¿verdad? Hay ciertas, pero damos gracias a Dios. Ahora ella está dando este paso de obediencia. Así es que pásale al cuartito, mi hermanita. Alguien de este lado va a entrar por este lado y luego va a salir por este lado. Así es que si trae su ropa por aquí, la ponemos por este. ¿Alguien puede asistirnos por aquí? Aquí alguien se lo va a llevar para él. Gracias. Así es que ténganos poquita paciencia, vamos a prepararnos. Es solamente la hermana, a veces tenemos 2, a veces 3, ¿verdad? A veces es en el río, pero en esta ocasión está muy frío para ir al río. Así es que vamos a llevarlo a cabo aquí. Yo soy tu Gloria a Dios. Bien, en este momento vamos a dar paso a este evento tan importante en la vida de mi hermanita. Voy a invitarla a que pase por acá. ¿Alguien me diga un micrófono? Estos eventos son tan importantes en nuestra vida por la razón de que son una vez, como Jesucristo murió una vez solamente por nuestros pecados. Y al dar este paso de obediencia, estamos tan contentos. ¿Puede usted expresarnos en este momento qué es lo que usted siente? Siento un gozo por haber dado estar aquí recibiendo a mi Padre, que de ahora en adelante estaré a los pies de Él y mi corazón todo se lo entrego a Él.
Le preguntaba a mi hermanita hace tiempo acerca de, bueno, nuestro caminar por la vida nos lleva a diferentes partes. Dentro de ello, ella ha reconocido que el bautismo no es para salvación. El bautismo solamente es un paso de obediencia, es lo que continúa, es lo que sigue. Y después de esto, pues seguir caminando hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Va a poner sus manos, ¿sí? Sí. Mi hermanita Marcelina, por su testimonio, por lo que usted ha creído y nos ha demostrado en las últimas semanas, que usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hemos visto su desarrollo en estos pocos días. Nos ha hecho saber también sus intenciones al regresar a su país. Hemos visto cómo usted se ha preocupado por su familia y ha deseado que ellos también vengan al conocimiento de la verdad que usted ha encontrado. Usted ha confesado que Jesucristo ha llenado el vacío que le hacía falta. Y a veces también llegamos a pensar, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo conocí antes? Pero Dios siempre tiene su tiempo. La palabra del Señor nos dice que a través del bautismo, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo. En este momento yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Entrego mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor, con este paso de obediencia, Señor. Gracias por bendecir la vida de mi hermanita, Padre Santo. Tu palabra nos enseña, nos dice que tú honras a los que te honran. Y en este momento, Padre Santo, nosotros damos fe, Señor, de esa fe que ella ha adoptado. En el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña que a través, Señor, de creer pasamos a ser hijos tuyos. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Padre por tu eterno. bondad. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué cosa más linda lo que hemos visto hace unos momentos atrás. Pasamos a ser obedientes, es un acto de obediencia el hecho de ser bautizados. Y vamos a esperar, porque nosotros decimos que pues, vamos a celebrar la Santa Cena hoy por la noche. Y se requiere que la persona sea bautizada para recibir la Santa Cena. Y estamos esperando por la hermanita, porque por primera vez ella va a estar con nosotros y va a ser partícipe de la Cena del Señor. La vamos a esperar, pero mientras que la esperamos, creo que ahí viene. Hermanitas, felicidades. Dios me la bendice. Te damos la bienvenida con aplausos. Gloria a Dios por ello. Por lo general nosotros decimos, siéntese, hermana, que aquellas personas que van a recibir la Santa Cena se pongan de pie, pero no todavía. Y ahorita tenemos, por la gracia de Dios, una nueva hermana en Cristo, que ya hace tiempo que lo fue, pero por primera vez va a recibir la Santa Cena. Si quieren, por favor, abran su Biblia en 1 Corintios. 1
1 Corintios capítulo 11. El propósito de la cena es en aquellos tiempos, como ustedes ven en el capítulo 11, versículo 17. Ahí tenemos donde dice abusos en la cena del Señor. Y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es Pablo hablando. En aquellos tiempos la gente iba y comía y bebía, y eso no estaba aprobado por Pablo. Entonces viene al 23 y dice: institución de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: voy a dejar hasta aquí, y ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. Le pido por favor al hermano Raúl, hermano Pascual, ¿puede venir por favor? Estamos viendo que aquí nuestro Señor Jesucristo vino y dio su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, se encarnó, dejó la gloria y vino a la tierra para dar su vida, sacrificó su vida en el monte del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora vamos a ponerse de pie aquellas personas que piensan que desean recibir la cena del Señor, por favor. Van a pasar mis hermanos y van a repartir el vino, que es el simbolismo, la sangre del Señor, y el pan, que es la carne del Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho.
Gracias mi Señor Jesús. Y Tomen gracias. su pan en la mano derecha, levantémoslo hacia el Señor. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomen su pan, hermanos, su mano derecha, levántenlo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomad el pan y comámoslo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es copa del nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor Jehová Dios, gracias le damos, Señor, por ese derramamiento de sangre que usted hizo por nosotros en el Calvario de la cruz, Señor. Ahora tomamos, Señor, su sangre y la bebemos en memoria de usted. Tomad y bebed. Y gracias, Señor. Gracias, Aquí está mi pastor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser compartícipes, Señor, de esa naturaleza divina. Gracias porque a través de la fe, Señor, hemos sido justificados, dice tu palabra, por medio de Jesucristo, pero también por la fe nuestra, Padre, porque hemos creído, hemos depositado, Señor, nuestra fe en ti. Gracias, Padre Santo. Gracias por haber puesto todos los elementos que necesitamos, Señor, para poder estar seguros de esa salvación tan grande que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quiero en esta tarde también darle el reconocimiento a nuestra hermanita. Siempre damos un reconocimiento, nuestra hermanita Marcelina. El reconocimiento de, primeramente, ¿verdad?, el haber concluido con los estudios de discipulado, ¿verdad?, que siempre le damos a cada nuevo creyente, ¿verdad? Este es para usted, dice, se lo voy a leer a todos los demás. Dice: certificado de reconocimiento es otorgado a Marcelina Soledad Lanuza Ramírez por concluir el curso de discipulado de 7 pasos el día 30 del mes de octubre del 2019 en la Iglesia Bautista Galilea. Bueno, yo fui su discipulador, ¿verdad? Así es que firma el pastor y discipulador. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra nos enseña, nos instruye para ser mejores, preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17, y sonríale a la cámara, miren. Y entregamos el certificado de bautismo, ¿verdad? El certificado de bautismo en agua, ¿verdad? La diferencia de bautizo y bautismo. Marcelina, certifico que Marcelina Soledad Lanuza Ramírez fue bautizada y cumpliendo así el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16a. Viene otra escritura impresa también que dice, bueno, ahí lo tocó un poquito el sello, pero dice que ha confesado, ¿verdad? En este acto renuncia públicamente a su vida pasada y afirma su fe y creencia en la enseñanza bíblica y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este certificado es otorgado en la Iglesia Bautista Galilea, en la ciudad de Las Vegas, Nevada, el 3 del mes de octubre, o sea, hoy, del 2019, ¿verdad? Así es que
Este es suyo también. Y bueno, la familia yo creo que se querrá tomar fotos con ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Automáticamente con el bautismo dado en este lugar, ella pasa a ser miembro activo de la Iglesia Bautista Galilea. Bienvenida mi hermanita, bendiciones. Póngase de pie por favor, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Padre Santo. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermanita Marcelina. Ella, Señor, viaja para Nicaragua, pero sabemos, Padre Santo, que tú la llevas como un instrumento, Señor, como una bocina para todos aquellos que estén a su alrededor. Permítele encontrar una iglesia donde servir, donde congregarse, donde seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y que sea ella usada para tu reino en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de su familia, bendecimos a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.